Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos los amigos que nos están siguiendo por las redes sociales. Soy el Padre Leonardo Alejandro, vicario parroquial de la Parroquia La Purísima Concepción, aquí en Las Huertas, municipio de Tlaquepaque, Jalisco. En nuestra muy querida Arquidiócesis de Guadalajara, estamos viviendo la gran misión de la misericordia. Y es por ello que en esta Cuaresma estamos viviendo los ejercicios espirituales con esta misma sintonía. Un Dios que toca nuestras miserias. Eso es la misericordia. Y quisiera recordar la historia de un hombre. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. Muy familiar nos resulta este hombre. Representa a la vulnerabilidad de la vida humana. Lo dejaron medio muerto, desnudo, a la mitad del camino. Representa a esta sociedad nuestra que también va muriendo. Va muriendo porque es acechada por la violencia, por el alcoholismo, la drogadicción, la corrupción. Va muriendo porque todo aquello que debería de ser vida, más bien se está convirtiendo en tinieblas, en muerte. Nos representa pues a todos nosotros que nos vamos desmoronando a causa del pecado. Es también el misterio de la encarnación. Llama mucho la atención cómo este hombre que nos narra el Santo Evangelio, pues comienza así la parábola: un hombre bajaba. El hecho de que baje nos recuerda a aquel que siendo Dios, siendo todo, bajó a esta misma realidad de vulnerabilidad. Aquel quien, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y mostrándose en figura humana se humilló. Se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, la tierra y el abismo, y toda lengua confiese: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Es el cántico que cita San Pablo en los Filipenses. Un Dios que baja a nuestra realidad. A mí siempre me ha gustado imaginar que si nosotros caemos a un barranco, el Señor baja hasta lo más hondo del barranco, hasta donde más ya no se puede bajar. Nos toma, nos pone en sus hombros y nos saca. Y nos lleva a una situación mejor de como estábamos. Nos restaura, nos redime. Ese es nuestro Dios. Eso es misericordia. El bajarse hasta donde estamos. El Señor toca nuestra realidad, toca nuestras miserias. Eso de que el Señor nos toque es algo que va más allá de un sentimentalismo. Un sentimentalismo que a veces se limita: yo sentí a Dios, Dios me tocó. Es más allá que eso. El Señor toca tus miserias. Te invito a que en ese momento pienses, reflexiones,
cuáles son tus miserias, que bien pueden ser tus errores, tus pecados, pueden ser tus tendencias, puede ser todo aquello que te priva de la felicidad. Déjate tocar por el Señor. Deja que el Señor tome todo eso y lo transforme. Porque no importa qué tan bajo estés, incluso puedes estar hundido en el lodo, pues el Señor no le importa ensuciarse. Hasta allí, hasta tu realidad, el Señor te tiende la mano y te saca de allí. Y en esa tragedia, el Señor se hace presente, le tiende la mano y lo saca de allí. Entonces el Santo Evangelio del Buen Samaritano es un evangelio de esperanza. No hay situación, por más complicada que parezca, que no pueda ser restaurada por el Señor. También por allí bajaba un sacerdote, lo vio y pasó de largo. El sacerdote, queridos amigos, representa una institución, la institución del culto. Pero ese culto, cuando no toca la realidad humana y social, se vuelve un culto vacío. Los profetas es lo que todo el tiempo denunciaron al pueblo de Israel, un culto hipócrita. Veamos, por ejemplo, en el profeta Amós, que dice: aparta de mí el rumor de tus canciones, no quiero oír la salmodia de tus arpas, que fluya así el derecho como agua y la justicia como arroyo perenne. Porque por un lado sí, el pueblo iba al templo sagrado, le ofrecía sacrificios al Señor, música, alzaba sus manos, pero afuera del templo se pisoteaba al débil, al huérfano y a la viuda. Y eso es el Señor lo que no quiere. Por eso dice: no quiero este culto. A este método de negar el culto, que el Señor no lo quiere, se le llama negación dialéctica. Quiere decir que el Señor niega una cosa para resaltar otra, pero no se quita lo que sería lo ideal, la armonía entre culto y justicia social. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Nosotros los cristianos podemos vivir una vida de esquizofrenia, creer que el culto divino, la Santa Misa, los sacramentos van por un lado en una vía del tren, y que la vida humana, la vida social, familiar, va por otro rumbo, como en otra vía. Si vivimos así, vivimos una esquizofrenia cristiana, pero no podemos ser esquizofrénicos, porque la vida es una, es la misma vida la del culto, y la vida que toca lo más cotidiano de nuestros días, nuestro trabajo, nuestra familia, todo es una sola cosa, y eso lo debemos de entender. Por eso el sacerdote nos dice al final de la misa: a hacer vida lo que aquí hemos celebrado. Nuestra vida es una. Entonces reflexionemos: ¿qué tanto hago de mi vida ordinaria una Eucaristía, un culto que agrade a Dios, allí donde está lo que más amo, mi familia, mi trabajo? Todo eso se puede convertir en culto a Dios. Bajaba también por allí un levita, también lo vio y pasó de largo. El levita, queridos amigos, representa también otra institución, representa a quienes estudian la ley. Pero el hecho de pasar de largo es, pues, donde hay un desequilibrio. ¿Por qué? Porque es el error que muchas veces cometemos de dividir la mente y el corazón. Todo ese conocimiento que hemos adquirido, religioso, humano, científico, separarlo
de la vida, de su verdadero destino, que es el servir a los demás, el servir a la comunidad humana, a mi comunidad concreta donde vivo y me desenvuelvo. ¿Cuántas veces nos jactamos de tener muchos diplomados, estudios, licenciaturas, incluso doctorados en las ciencias de la religión, en la Sagrada Escritura, pero mi vida de caridad anda por los suelos? No veo al otro como a un hermano, sino como un peldaño donde me tropiezo. Y es allí donde el Señor nos invita a hacer esta armonía entre lo que la vida y Dios mismo, a través de la familia, de la iglesia, nos ha dado, y hacer ese equilibrio con mi forma de ser, de tratar a los demás. Cuando nos acercamos a Dios, cuando dejamos que Él realmente toque nuestras vidas, ocurren dos milagros en nuestra mente y en nuestro corazón. A nuestra mente la despeja, le da claridad de ideas, porque el Señor quiere que pensemos, quiere que sigamos estudiando. Nunca será suficiente lo que aprendamos, siempre podemos aprender más. Y ese despeje de la mente nos la regala el Señor. Pero también ocurre un milagro en el corazón. El Señor ensancha el corazón, me ayuda a ver a los demás, a todas las criaturas, con una nueva dimensión, a todos los seres humanos, incluso a aquella persona que me cae mal, que no tengo empatía con ella. Me ayuda el Señor a descubrirle cualidades. Ah, caray, no sabía que esa persona también es bueno para esto, para lo otro. Es obra de Dios y nos ayuda a comprenderlos. Después bajó otro personaje, un personaje misterioso. El Señor Jesús se limita a decir que era un samaritano. El pueblo samaritano, que paradójicamente representaba para Israel la división, la contradicción de aquellos que no le son fieles a Dios, de aquellos que son peores que paganos. El Señor a ese peor que pagano le pone corazón. Y es aquel que no lo mira y pasa de largo. Lo mira y, dice el Santo Evangelio, se compadeció de él. Compadecerse es padecer con, sufrir con, es misericordia, es tocar las miserias del otro. Y después vienen dos acciones que nos llaman mucho la atención. Lo unge con aceite, sus heridas, y también les pone vino. No sé si alguna vez ustedes se han preguntado por qué primero el aceite y después el vino. Bien, seguramente alguna vez te han puesto alcohol en alguna herida de tu cuerpo. ¿Cómo se siente aquello? Arde, duele mucho. Por eso primero es el aceite. El aceite es para suavizar, para quitar el dolor. Eso es lo primero a lo que el Señor nos invita. La experiencia que nosotros tenemos de Dios es así con nosotros, y después hacer lo mismo a los demás. Primero hay que quitar el dolor. A lo mejor aquella persona, aquel amigo cercano, aquel familiar que lo ves que anda sin rumbo, que anda perdido, que está sufriendo, lo primero que necesita es, a ver, hermano, amigo, ven, vamos a platicar. Es más, te invito a una comida, te invito a unas cervezas, lo que sea. Que saque todo el dolor, que platique, que se desahogue. Ese es el aceite, que es Cristo con nosotros y que podemos ser nosotros con los demás, aliviar el dolor. Y una vez que hay ese desahogo, ahora sí, viene el vino que representa la sustancia, los sacramentos, la obra de Dios, el retomar el camino del bien. El Señor nos limpia, nos lava con su misma sangre. Cada vez que tú te confiesas, ocurre una maravilla, aunque no se ve, pero que es real, y es que Jesucristo te lava con su sangre. El Señor allí, por así decirlo,
da la vida por ti. Ciertamente es uno, único el sacrificio del Señor en el sagrario, pero allí se hace presente cuando tú te confiesas. El Señor unta tus heridas con aceite y con vino. Y lo mismo pasa en la Eucaristía. Cuando recibes al Señor con fe, el Señor hace su obra muy grande. Después viene otra acción. Aquel samaritano monta al herido en su propia cabalgadura. Es Cristo que nos eleva de condición, que no nos ve allí nada más en el lodo y dice, ay, pobrecito, le voy a dar una moneda para que se ayude. No, nos monta en su cabalgadura. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, cómo es el obrar de Dios? Nos pone a su mismo nivel, nos comparte su vida divina. Y después, Él hace todo lo que puede, tiene que continuar su camino, pero lo deja encargado, lo hace parte de su responsabilidad. Por eso en la posada, donde lo deja, le dice al encargado, cuida de él, y si gastas de más, yo mismo te lo pagaré. Es el Señor que lo ha pagado todo, lo ha dado todo por nosotros. Así también nosotros, cuando queremos efectuar una caridad eficiente, no basta con, ya hice una buena acción, ayudé a una persona y ya. No, el Señor sabe darle continuidad, sabe darle seguimiento. Así también nosotros, ¿cuántas almas no han pasado por nuestras manos? Hay que darle seguimiento, hay que procurar a los demás, sabiendo que estén bien, asegurándonos de ello. Pues esta es la parábola del buen samaritano. A través de este tema, nuestra iglesia diocesana nos invita a que seamos una iglesia samaritana, es decir, capaz de ayudar efectivamente a los demás. No limitarse a lo cómodo, a lo sacramental, que esa es nuestra fuente, pero nos convertiríamos, y lo digo una vez más, en una esquizofrenia viva si nos limitamos al culto, a la catequesis, y no salimos a ayudar a las necesidades reales de los demás. Me pongo a pensar, por ejemplo, esta cámara está sostenida por un tripié, un utensilio de 3 patas. Si le quitáramos una, la cámara se caería y esa grabación terminaría. Así también nuestra vida cristiana de iglesia es un tripié, es la vida sacramental, es la vida de la catequesis, la doctrina, la enseñanza, y es la vida de la caridad. Revisemos pues cómo anda nuestro tripié, si está bien equilibrado. A lo mejor alguna de las patas anda allí medio fallando y la tengo que componer con una piedra. Estamos en el tiempo de la Cuaresma, hermanos, y es el tiempo propicio para revisar nuestra vida. Pues es todo lo que les comparto de mi parte, me da mucho gusto, gracias, y a todos les mando la bendición. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.